el impacto de las revoluciones burguesas en Argentina y en Latinoamérica. Nosotros tratamos de ver la realidad política desde el punto de vista latinoamericano. No buscamos una visión eurocéntrica, es decir, que los que nos expliquen cómo somos y cómo debemos ser sean los europeos o los norteamericanos. Es decir, tratamos de pensar por nosotros mismos. Este impacto de las revoluciones burguesas trajo también como consecuencia un periodo de revoluciones latinoamericanas que casi no conocemos, no tenemos idea de lo que ha sucedido aquí en Latinoamérica. La aparición de ciudades, de grandes países como la Gran Colombia, hubo un congreso en Panamá para tratar de unificar a toda Latinoamérica, y uno de los grandes pensadores que buscaban esa unión y que luchó por la independencia de Latinoamérica fue Simón Bolívar. Con la aparición de Latinoamérica en el orden mundial, se concreta el primer orden mundial, es decir, que cubre todo el planeta. Hasta ese instante, hasta la conquista de América por Europa, España, Portugal, Inglaterra, Holanda, la situación que existía en el mundo era no existían relaciones entre Latinoamérica o América y el resto del mundo. El mundo se encontraba centrado en el Índico, en el Océano Índico y parte del Pacífico, y las grandes naciones, las naciones hegemónicas que imponían el orden mundial, eran la India, eran los árabes y eran los chinos. Ya dijimos que los chinos recorrieron y cartografiaron todo el mundo. Esto está comprobado y los mismos chinos lo establecen en su historia, y hay un monumento que se le da al gran Zheng Shi, que era el almirante de las 4 flotas que tenían los chinos. 4 flotas con las que recorrieron el mundo, lo cartografiaron, y muchos de esos mapas estaban en manos, algunos de esos mapas estaban en manos de Colón. Todo esto no lo sabemos porque la historia es eurocéntrica. Nos han explicado la historia según su interés y según su visión de la historia. Entonces, el primer orden mundial nace cuando América es conquistada por los europeos. Pero con ese día de la conquista, que lamentablemente llamamos el Día de la Raza, porque es lo único que trajeron los europeos, dividirnos en razas, es el despegue del capitalismo. El capitalismo es un sistema totalmente distinto a los sistemas anteriores, al sistema feudal de Europa y a los sistemas comerciales que existían en el resto del mundo, fundamentalmente en la ruta de la seda que iba de Pekín hasta Bizancio. Cuando Bizancio es conquistada por los turcos otomanos, los turcos toman el mar Mediterráneo, y los europeos, a través de España y Portugal, se ven obligados a salir de su encierro, utilizando la ruta del del Océano Atlántico. Los portugueses rodean África y llegan al Océano Índico, que era el lugar donde se realizaba el gran comercio, era el centro del mundo, y los españoles, a través de Colón, buscan llegar al nuevo continente, que es América, pero Colón consideraba que él iba a llegar a Japón. Querían
ir a Japón, al Asia, por una ruta distinta que él consideraba y tenía en sus mapas. Hay un mapa muy importante que tenía Colón, que se llama el mapa de Piri Rey. Es un mapa que los turcos le tomaron a un marino de Colón que luchó posteriormente de los viajes de Colón en el océano, perdón, en el mar Mediterráneo, y él le entregó ese mapa. Y ese mapa se encuentra en lo que es hoy Bizancio, lo que es hoy lo que era anteriormente Constantinopla. Entonces, ¿qué es lo que trae Europa? Europa empieza a despegar desde ese momento. Europa estaba arrinconada y estaba realmente, los turcos habían tomado casi toda, hasta Viena, y habían tomado el mar Mediterráneo y también gran parte de España, que luego justamente con la conquista, la reconquista española, ellos salen al mar y llevan su impronta a Latinoamérica. Aparece el capitalismo. El capitalismo es un sistema mundial, el capitalismo lo traen los europeos. Es un sistema mundial de producción de bienes o dinero. Es decir, llega un momento que hay un excedente en los bienes y esos bienes hay que venderlos. Entonces, eso hace que se cobre por esos bienes un plusvalor, es decir, hay un costo y lo que existe también una ganancia, y esa ganancia está en el plusvalor. También hay una subjetividad alienada. ¿Qué significa esto? Las personas son tomadas por un modo de pensamiento distinto al que existía en ese momento, que era en Europa fundamentalmente el pensamiento que tenía relación con la iglesia, con el pensamiento de la iglesia y con Dios. Entonces que el hombre empieza a preocuparse con el renacimiento más de sí mismo y empieza a preocuparse de las cosas que le rodean y va siendo tomado, colonizado también en su mente por nuevos aspectos de la vida y justamente esta nueva historia que se va creando en Europa. Hay una hegemonía, se va construyendo la hegemonía europea. La hegemonía implica el dominio de Europa sobre el resto del mundo. Primero Latinoamérica, África, y luego sobre el resto del mundo, fundamentalmente por Inglaterra y luego Estados Unidos. La forma en que España, en una primera etapa en el siglo XVI, va tomando el dominio de Latinoamérica es a través del colonialismo, es decir, la invasión del territorio donde vivían los originarios, y justamente también realizan una gran masacre en este colonialismo, donde toman a los originarios como verdaderos esclavos. Entonces, el capitalismo lo que busca es ganar dinero, lo que busca es un plusvalor, esto es, vender sus bienes y obtener una ganancia. Y esto va estableciendo, ponen en el centro de las clases sociales a la burguesía. La burguesía son los comerciantes, los banqueros, lo que denominamos ahora empresarios, los grandes comerciantes, y este capitalismo justamente va articulando relaciones sociales con los reyes, con las distintas personas con que va tomando contacto, y va formando un orden y una lógica del capitalismo, donde lo principal es la usura, esto es la ganancia ilimitada. Lo que busca el capitalismo es en realidad no ganar un porcentaje, sino ganar lo máximo posible. Y esto trae otra consecuencia, que son las crisis del capitalismo.
Hay un orden, se va creando un orden fundado justamente en ese deseo de ganar dinero, donde el dinero se transforma en el elemento principal. Antes lo principal era Dios, relacionarse con Dios. Los conventos en España estaban llenos de hombres y de mujeres en distintos conventos donde se buscaba la relación con Dios. Ahora no, se busca la relación con el hombre mismo y se busca la relación y el nexo, el elemento de relación es el dinero. Entonces, el dinero es un factor de poder y es el factor que va dando a las personas un lugar importante en la sociedad. Entonces, este orden que crea el capitalismo no es fijo y es por eso que es muy difícil derrotar al capitalismo. No, tampoco es inmutable, no es un orden como el orden de la monarquía absoluta, donde existía un rey y el rey estaban el rey, los aristócratas, lo principal era la tierra. No, aquí lo principal es el dinero. Por supuesto que se compran, se van comprando, se logran, los empresarios, los burgueses, logran acceder a las tierras, pero para acceder a las tierras solamente podían hacerlo los nobles, y es por eso que tienen que comprar títulos de nobleza para poder acceder a las tierras. Si no, ellos vivían en los burgos o pequeñas ciudades que tenían cartas que habían sido aprobadas por el rey para que pudiesen tener cuáles eran las relaciones entre los burgueses de ese lugar, de esa ciudad, que eran antes mercados, con el rey. Cuáles eran los derechos y obligaciones del rey y los derechos y obligaciones de los burgueses. Y los burgueses apoyan al rey para reconquistar el poder que antes tenían y derrotar a los aristócratas. Los aristócratas que eran verdaderos reyes, señores feudales, van perdiendo ese poder y el poder lo va ganando justamente el rey y lo va ganando por ende también la burguesía a través de las ciudades. Por eso eh, lo importante en el capitalismo son las ciudades, es decir, dónde se realiza el comercio, dónde se realizan las actividades fundamentalmente económicas, financieras y políticas, son en las ciudades. Las ciudades es la base del capitalismo. Entonces, la historia del capitalismo no es lineal ni evolutiva, tiene saltos, retrocesos, rupturas, quiebres, crisis, y estas crisis van llegando. Una de las primeras grandes crisis fue la crisis que tuvieron en Holanda, porque ya dijimos que el nuevo tipo de mundo aparece en Holanda. Holanda son los 7 repúblicas burguesas que van a conquistar el mundo, pero no tienen los elementos necesarios, no tienen la población necesaria para hacerlo, y luego la monarquía, es decir, los representantes de la monarquía holandesa son llamados por los ingleses y todo el sistema holandés pasa a Inglaterra, el sistema de las sociedades anónimas, el sistema del comercio que ellos realizaban justamente, y también la búsqueda de la tecnología. Por eso es tan importante la tecnología y por eso no quieren que accedamos muchas veces a la tecnología, no quieren que nos desarrollemos industrialmente, porque eso lleva a tener tecnología que nos lleva a acceder justamente a la cúspide de este nuevo mundo capitalista. Bueno, ¿de dónde vienen la crisis? La primera crisis que hubo, que fue el desastre, justamente el primer gran desastre del capitalismo, fue lo que se llamó la crisis de los tulipanes. No la voy a explicar ahora, pero se compraban acciones en Holanda, vendían, es decir,
todavía lo hacen hoy, vendían flores que eran la más importante, eran los tulipanes, y lo vendían en todo el mundo. Y se formaban compañías como ahora que compraban acciones y los accionistas recibían un beneficio por tener esas acciones y por el desarrollo de la compañía. Llegó un momento que se compraron tantas acciones que no hubo posibilidad de beneficio y hubo una crisis. Todo lo que habían comprado acciones en la empresa que vendía los tulipanes quedó en un desastre y tuvieron una pérdida impresionante porque las acciones bajaron de valor y no se podían vender. Entonces, esta fue otra crisis, fue la crisis fundamental del 29, 1929, en la bolsa de New York, donde explotó la bolsa de New York y las acciones tuvieron un bajón impresionante, y justamente otros que estaban preparados, porque las crisis se van previendo de alguna manera o se van construyendo. Otros que eran empresarios salieron del mercado y volvieron al mercado a comprar las acciones o a comprar los bienes que esas acciones posibilitan, los bienes que tenían las personas justamente que entraron en quiebra por el tema de la venta de acciones. Es decir, por la baja de las acciones. Actualmente también, es decir, existe, ustedes ven que la crisis que está trayendo el COVID es una crisis muy grande, es una crisis también económica, muchas personas cierran sus negocios y venden sus bienes de manera vil, o sea, a un bajo precio, un precio que evidentemente no podían acceder, no se podía acceder antes. Y esto es lo que sucede en el capitalismo. Hay una crisis, bajan los precios y las personas que están preparadas por eso compran esos bienes, compran tierras, compran bienes muebles, compran acciones y bueno, y de esa manera se van enriqueciendo de una manera, acumulando dinero de una manera increíble. ¿De dónde un capitalista necesita del dinero para poder instalar una empresa? ¿De dónde vienen las primeras grandes sumas de dinero? Las primeras grandes sumas del capital vienen justamente de América, de Latinoamérica, de las minas de oro de Potosí en Bolivia y de las minas de oro y plata en México, en Zacatecas. Ellos, justamente, los españoles, pudieron crear una moneda que era como el dólar actualmente, era una moneda mundial, el doblón español. Parte, si ustedes ven los dólares, tiene unas columnas. Esas columnas son tomadas del doblón español, que tenía como base esas columnas que sostenían el escudo español. Bueno, ¿y cómo podían hacer las monedas? Y justamente con el oro y la plata, y esas monedas tenían valor por sí mismos, el valor del oro y la plata que esas monedas tenían y no representaban. Era un valor intrínseco. Entonces, el oro y la plata viene de América. Los españoles se lo roban a los originarios. A su vez, los corsarios ingleses y franceses vivían de asaltar las grandes flotas españolas que llevaban ese dinero y esa plata a España. Y de ahí estos piratas españoles, piratas ingleses, Francis Drake, Morgan, por ejemplo, eran contratados de alguna manera por la corona inglesa y también por la corona francesa. Se dice que el tesoro de Montezuma lo tomó Francisco I de Francia, el gran tesoro que Montezuma tenía en su palacio en México. Este dinero justamente fue llevado por estos piratas
a Inglaterra. Y bueno, y le dieron títulos de nobleza. El pirata Francis Drake se llamaba Sir Francis Drake. Morgan, Sir Morgan. Es decir, le daban un título de nobleza a cambio del pirataje que ellos realizaban y el dinero que llevaban. Por supuesto, le daban un porcentaje a la corona y ellos adquirían bienes y adquirían la normalidad, eran nobles. Entonces, los ingleses, franceses le robaban a españoles y portugueses. Esto le robaban a los pueblos originarios de Abya Yala. Es importante que conozcamos el nombre de nuestro continente. El nombre originario de nuestro continente es Abya Yala. Es el nombre que le dieron los originarios. Bueno, así fue la acumulación originaria del capital. Ahora sí, el capital se va concentrando en Europa. Los españoles utilizan ese capital no para el desarrollo industrial, sino para mantener un ejército que hiciera guerras en toda Europa y mantuviera el imperio de los Habsburgo, que eran los reyes españoles. En cambio, los ingleses invirtieron ese dinero en el desarrollo industrial y en el desarrollo de su flota, que fue la primera del mundo, y con esa flota dominaron el mundo. Pero también ese robo que hubo corresponde a un genocidio latinoamericano, donde se calcula por lo menos 60 millones de muertos, algunos 30, otros 50, en 40 años de colonización. Se calcula que de 90 millones de originarios quedaban 40 o 30. Entonces, el capitalismo también es el producto de un genocidio, como se da también en otras partes del mundo, donde los capitalistas llevan sus guerras. Porque es una forma, ya vamos a ver, cómo se consigue el capital. Y una de las formas es la guerra. Entonces, aparece el capitalismo como sistema mundial, que vive globalizándose con pretensiones de universalidad. Se conquista cada rincón del planeta, se expande en extensión y profundidad, vive conquistando territorios geográficos y sociales. Nada escapa al mercado mundial. Quien considere que está fuera del mercado mundial está totalmente equivocado. Justamente más tarde o más temprano, el capitalismo en sus distintas formas llega o retorna a un país que quiere progresar. Por ejemplo, en Argentina, en los 4 años del gobierno pasado, hubo un retorno del capitalismo financiero, especulativo, que es el nuevo capitalismo, financiarización se denomina, que lo que interesa es lucrar a través de la financiación, a través del dinero, comprando moneda, poniendo dinero a interés, las LEVAC, las LELIC, son todos elementos financieros que permiten a algunos gobiernos o logran los grandes capitalistas que estos gobiernos accedan a esas pretensiones, como se hizo en el gobierno anterior. Se excedieron y en vez de traer el ingreso de capitales, fue justamente para especulación financiera. Y eso llevó a un gran endeudamiento en la Argentina. Tenemos el mayor endeudamiento que nunca habíamos tenido. Es entonces que el capitalismo se expande en extensión y profundidad y de distinta manera, no tiene una sola manera, de expandirse.
nada escapa entonces al mercado mundial. ¿Cuáles son los métodos de la burguesía para obtener el capital? Ya dijimos, el primer capital, una persona para instalar un negocio necesita un capital. ¿De dónde lo saca? Y bueno, habrá tenido ahorros, pedirá un préstamo. Aquí lo que hicieron los españoles, los portugueses y los ingleses fue conquistar los territorios y llevarse el oro y la plata y los bienes de Latinoamérica para obtener su capital. Con eso ya dijimos, establecieron el doblón español, que eran monedas, no eran billetes, eran monedas que tenían un valor por sí mismo porque eran de plata o de oro. Entonces, fundamentalmente de plata. ¿Cuáles son los métodos de la burguesía, de esta nueva forma, de esta nueva clase social que actualmente, por supuesto, domina el mundo? Y fueron dos: el método de la conquista, ya sea por la guerra o de manera comercial. El método de la guerra se intentó en la Argentina, se intentó en las invasiones inglesas. Europa había sido tomada en casi su totalidad en 1806 por Napoleón. Napoleón invade toda Europa y se queda con los territorios y cierra el comercio a Inglaterra. Entonces Inglaterra busca en las colonias de España el lugar donde llevar sus mercaderías, porque esto implica, el capitalismo implica que vos producís más de lo que necesitas en el mercado interno. Esto es para consumir internamente en un país, y lo lleva al mundo. Como se le cierran los mercados de Europa, ¿qué sucede? Buscan los mercados americanos. El primer sistema que aplican los ingleses fue la conquista del virreinato del Río de la Plata. ¿Cómo lo buscan hacer? Y a través de las invasiones inglesas. Estos son dos invasiones inglesas en que los ingleses son derrotados por los incipientes argentinos y por justamente los que vivían ahí. No eran los españoles, no podían actuar porque estaban invadidos por Napoleón. Esto hizo entonces que los criollos se dieran cuenta de su poder y que si podían enfrentar y derrotar a Inglaterra, que era una de las grandes potencias del mundo, en ese momento podían desembarazarse o salir del influjo de España. Entonces, la primera expedición fue Carl Beresford, un inglés que guiaba esa expedición. Esta expedición se preparó en Sudamérica, que era una colonia inglesa, en Sudáfrica, en Sudáfrica, que fue colonia inglesa durante muchísimo tiempo. Ahí se preparó la invasión. Y ellos realizaban la invasión de una manera, creaban una sociedad entre el Estado, entre el gobierno, la corona y los empresarios. E iban a buscar dinero. Ellos sabían que el tesoro, los bienes, el tesoro que venía, las remesas de oro y plata que venían de Potosí, venían al puerto de Buenos Aires, que había sido creado justamente para llevar el dinero de Bolivia a el puerto de Buenos Aires y sacarlo más directamente hacia España y no tener que dar vuelta a través del Pacífico. Es entonces que ellos preparan la expedición en Sudáfrica y luego van a España a buscar el tesoro que estaba en España. Es muy... todos conocen la historia de que el virrey Sobremonte se lleva el tesoro, busca huir con el tesoro, deja Buenos Aires desamparada y se va con el tesoro hacia Córdoba. Pero los ingleses lo paran en Luján y se quedan con el tesoro y lo mandan
a Inglaterra. O sea que todo el dinero que había venido en ese tiempo desde Bolivia, los ingleses se lo llevaron. Ese era el objetivo. Pero luego son vencidos por los criollos. Y los ingleses se dan cuenta, en las dos invasiones inglesas, que es muy difícil derrotar a los criollos, a los futuros argentinos. Es entonces que ellos replantean su sistema. Por eso el capitalismo es tan mutable, porque va replanteando el sistema. Si en un lado no entra de una forma, entra de otra. Entonces, dicen los mismos ingleses, a través de la famosa frase de George Canning, ministro de Negocios extranjeros inglés, que afirma que Inglaterra, en los países del sur, como Argentina, tiene que penetrar como potencia comercial, no como potencia guerrera. Ellos habían perdido, habían sido derrotados en las invasiones. Entonces se dieron cuenta, bueno, vamos a cambiar el sistema acá, no vamos a derrotar a esta gente que realmente está decidida a prefieren mantener, decía el mismo Karin, prefieren mantener a los españoles que ya los conocen antes de tener un nuevo amo. Entonces lo vamos a dominar de otra forma, lo vamos a dominar a través del comercio. De modo tal que vamos a buscar que los criollos se independicen de los españoles y establezcan relaciones comerciales, y por medio de ello lo controlaremos a través de sus élites comerciales y terratenientes. Y eso hicieron y eso hacen. La relación, lo que se llama el primer mundo, donde nunca se ha hablado tanto del primer mundo como en el gobierno anterior. Volvemos al primer mundo y nos endeudamos en el primer mundo. El primer mundo es eso, es Europa y es Estados Unidos. Eso es el primer mundo. El segundo sistema es la conquista guerrera. ¿Cómo se hizo? Bueno, en Paraguay. Ahí se logró, los ingleses, a través de su gestión diplomática, lograron la unión de Argentina, Uruguay y Brasil, la guerra de la Triple Alianza. Se mató a la mayoría de la población paraguaya, murieron millones, quedaron al final 200.000 mujeres y 2.000 hombres que eran niños, mataron hombres, fue realmente, es una mancha negra en la historia latinoamericana. ¿Quién la llevó adelante? Mitre. Mitre era el presidente en ese momento de la Argentina y decía que iba a llevar las banderas del liberalismo a Asunción. En un mes llegaremos, en 2 meses, en un mes nos preparamos, en un mes salimos y en 3 meses conquistamos. Demoró 5 años la guerra, fue una guerra muy larga que mató a muchas personas, entre ellas a Dominguín, el hijo de Sarmiento. La China también lograron a través de las guerras del opio, donde conquistaron distintos enclaves como Hong Kong, donde pusieron su comercio. Ellos comerciaban opio y le importaba a un comino que se murieran o no los chinos. Lo importante era la ganancia. Y esa es la mentalidad del capitalismo. Lucro al costo que sea. En la India, en África también, en Irak, ya sabemos, en Irak, la guerra que destrozó Irak y tomaron el Museo de Bagdad, en Afganistán también, ahí donde, en Libia que la destrozaron, en Siria, donde todavía sigue la guerra, donde los rusos pararon a los norteamericanos fundamentalmente y quedó en un impas la guerra. Las Islas Malvinas también fue una guerra de conquista
de los ingleses. Entonces, la actual globalización es una nueva fase de esa extensa y dilatada colonización capitalista. Bueno, aparece el segundo orden mundial. El segundo orden mundial abarca desde 1800 a 1914. Es el periodo de la independencia de la mayoría de las naciones latinoamericanas y de Argentina. La primera guerra, la primera nación que busca independizarse es Colombia, Venezuela, en 1809. Pero son derrotados, lo vamos a ver posteriormente, son derrotados por los españoles. Y aquí en Argentina, ustedes saben, fue en 1810. Entonces, es el momento en que las revoluciones burguesas europeas impactan en la Argentina y en América Latina. Esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de comerciar a través del capitalismo, que es un sistema, ya dijimos, que va cooptando todo el mundo y va, lo único que busca es una ganancia ilimitada. En ese momento aparecen las revoluciones burguesas en Latinoamérica, con la aparición justamente del dominio de Inglaterra, Francia, bueno, y primero a través de Holanda. España se va justamente, va bajando su nivel y va siendo derrotada y tomada por los ingleses, por un lado, y luego va perdiendo todas sus conquistas, fundamentalmente a través de estas revoluciones latinoamericanas. En ese periodo, el desarrollo industrial de Inglaterra es extraordinario y la productividad de estos países industriales a través de la industria hace que se establezca una estructura productiva y un cambio técnico. Muchas de los elementos que tenían por ejemplo, que ellos, las máquinas de hilar, las máquinas textiles, el hierro, todo lo trajeron fundamentalmente en Manchester. Las primeras industrias, las primeras grandes industrias, trajeron a técnicos chinos para que desarrollaran esas industrias, porque los chinos tenían un adelanto que duró, ocupó el mundo durante siglos, hasta 1850 aproximadamente, en que China producía más hierro y acero que el resto del mundo, que el resto de Europa de manera conjunta. Imagínense ustedes, para derrotar a China tuvieron que unirse todas las naciones europeas, más Estados Unidos, en las dos guerras del opio. Entonces, aparece por primera vez la diferencia, aparece por primera vez la diferencia, la diferente capacidad técnica, la diferencia en la tecnología. Y acá decimos, yo he escuchado gente que dice, ¿para qué queremos un satélite? Y cerremos las universidades, por favor. Si no queremos el desarrollo de la técnica y la tecnología, cerremos las universidades, dejemos algunas escuelas, así se preparan algunos abogados o médicos, y el resto lo cerramos. No necesita, por favor, eso es lo que nos impone. Eso es una mentalidad eurocéntrica, impedirnos desarrollarnos como nación, como industria, como tecnología. Es importantísimo en este mundo el desarrollo tecnológico, que es el desarrollo que tienen estas grandes naciones y te venden sus productos y sus tecnologías para que para su propio beneficio y van creando nueva tecnología. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos, tenemos que impedir que nos impidan desarrollarnos tecnológicamente e industrialmente. No les interesa el desarrollo industrial.
de Latinoamérica y menos de Argentina y Brasil. Durante este segundo periodo, 1800-1914, donde empieza la Primera Guerra Mundial, la potencia hegemónica está Inglaterra. Y es el origen del pensamiento liberal, justamente. El pensamiento liberal es creado por Adam Smith y otros pensadores ingleses para justamente el desarrollo de Inglaterra, para imponer ese pensamiento en el mundo. De ese pensamiento surge que hay naciones productoras de bienes primarios y hay naciones productoras de bienes de tecnología y de bienes desarrollados, manufacturados o con distinta tecnología. Por eso decían, Inglaterra el taller del mundo, ahí surge la tecnología, la industria. Argentina, el granero del mundo. Nosotros, a través de los granos, bueno, esto trajo muchísimos problemas que lo tenemos actualmente, entre ellos que la cooptación de la tierra está en manos de unos pocos y los dueños de los granos son la mayoría 10 empresas multinacionales, que solamente una o dos son argentinas. Es entonces que surge el imperialismo encabezado por Gran Bretaña, donde 1/3 de la población mundial, 500 millones de habitantes, de 1.500 millones que había en ese momento, actualmente tenemos entre 7.000 y 8.000 millones, habitaban en dependencias coloniales bajo la jurisdicción del imperio inglés. ¿Qué es lo que hacen los ingleses? ¿Cuál es la política británica para dominar justamente? Es una política fundamentalmente basada en el comercio, en una primera instancia, y luego los primeros bancos los trae Inglaterra, el Banco de Boston, por ejemplo. Si ustedes van a Buenos Aires, van a ver, por ahí tengo una foto donde aparece el primer banco de Argentina, es el Banco de Boston, desde Inglaterra. Los ingleses en ese periodo abandonan el mercantilismo porque lo han superado. Ellos producían primero bienes que eran vendidos en el mercado interno, como hacemos nosotros, o hemos tratado de hacer en los periodos anteriores, en los gobiernos anteriores, y actualmente, bueno, se está tratando de hacer eso nuevamente, vender al mercado interno. Ellos superan ya el mercado interno con su gran desarrollo y necesitan otros mercados donde llevar sus mercaderías. Y aparecen entonces nuevas ideologías para imponer ese mercado mundial. Adam Smith, como dijimos, fue el pionero, el ideólogo del vuelco, de la vuelta, es decir, del salir del mercantilismo en Inglaterra y pasar al liberalismo económico. Escribió un libro muy importante que se llama Investigación de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. Los gobiernos ingleses entonces asumieron que la libertad de comercio era la vía idónea para ampliar sus mercados. Ellos necesitaban abrir el comercio, abrir, por ejemplo, Latinoamérica, que existía justamente Europa, España, tenía un monopolio del comercio y de distinta manera fueron logrando penetrar los ingleses en Latinoamérica. Primero a través de la venta de esclavos y luego con la venta de esclavos llevaban sus bienes y luego en el apoyo a la independencia de las naciones latinoamericanas. Sin el apoyo inglés hubiera sido casi imposible la independencia latinoamericana. A comienzos entonces del siglo XIX,
la revolución industrial multiplicó la capacidad de producción inglesa. Pero como ya dijimos, Inglaterra había perdido parte de sus colonias, las colonias norteamericanas, que se independizaron, y ahí justamente se desarrollaron industrialmente. Eso es la potencia de Europa, de Estados Unidos, está en su desarrollo industrial y armamentístico, que es a través de la industria de armas. Napoleón se adueña de Europa y entonces los comerciantes ingleses buscan en las colonias sudamericanas llevar sus bienes, su superávit, sus bienes que no podían colocar en su mercado interno. Entonces, en esto juega un papel importantísimo una persona que se llama Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue formado en la Universidad de Caracas, Venezuela, incorporado en España a las fuerzas empleadas contra los ingleses en el Caribe, se pelea con los jefes españoles que lo persiguen y lo impulsan a desertar y él se va a Estados Unidos y luego a Inglaterra, donde elabora un plan para liberar a toda Latinoamérica, empezando por Venezuela y Colombia. Entonces, Inglaterra busca a través de la libertad de comercio la vía idónea para ampliar sus mercados. Francisco de Miranda crea una logia masónica americana, latinoamericana, que se llama la Gran Reunión Americana. Estas logias masónicas, que todavía existen, y existen acá en Mendoza, en Argentina, la función es, en un primer momento, es llevar las ideas de las revoluciones burguesas a todo el mundo. Y justamente tienen un secretismo, una comunicación y tienen fundamentalmente una relación con Inglaterra y Estados Unidos en este momento. Miranda se había hecho amigo de un comerciante inglés, John Turnbull, y justamente él lo introduce a este mundo de las logias masónicas. Y Miranda se da cuenta que a través de esas logias puede lograr la independencia de Latinoamérica. ¿Por qué? Y porque los jóvenes importantes, de familias importantes de Latinoamérica, estaban en Europa y pasaron luego a formar parte de estas logias masónicas. O estaban en Francia, en España o en Inglaterra. Es entonces que él crea la primera gran logia latinoamericana, que es la Gran Reunión Americana. Con esa logia operó secretamente en Europa para concertar planes revolucionarios, donde participaron fundamentalmente jóvenes patriotas como San Martín, O'Higgins, Bolívar, Simón Bolívar y Nariño, que es el animador de la independencia de Colombia, de Bogotá, de Nueva Granada, de Ecuador, de toda esa zona. Nariño es justamente un héroe en esa región. Los políticos y militares ingleses escucharon a Miranda, pero nunca financiaron su expedición. Y un año crítico, como dijimos, para Inglaterra fue 1806, cuando se prohibió, Estados Unidos prohibió ciertas importaciones británicas y Napoleón completó el bloqueo continental. Fracasó entonces también fracasó Miranda en su incursión en Venezuela, que tenía un respaldo, que tuvo un respaldo
de los ingleses. Pero esto se va desarrollando, es algo que está en desarrollo, en movimiento, y se produce la crisis del Imperio Español, llevada por distintos motivos que vamos a ver. En el siglo XVII, la expansión comercial y financiera de Holanda y Francia había empezado a desafiar la primacía española. Y Gran Bretaña, con todos los conocimientos que trae Guillermo de Orange, el estatuter holandés a Inglaterra, va desarrollando su política marítima y mercantil. Y el sistema español también surge grandes presiones intraamericanas, porque era tal, los criollos no tenían los mismos derechos que los españoles, y el comercio estaba dirigido por unos pocos que eran españoles y se llevaban todas las ganancias. Esto hace que se busque, justamente, los criollos buscaban participar en ese comercio y en ese desarrollo. Además, muere el último de los Habsburgo y empieza a reinar en España la dinastía de los Borbones. Esto lleva a un pacto también donde se le da a Inglaterra la posibilidad de comerciar en las colonias latinoamericanas con la venta de esclavos, y ahí aparecen los otros bienes industrializados ingleses y también los libros que traían los ingleses para la conquista mental o colonización mental. Esto también se disminuyen las remesas metálicas desde el Perú. Esto complica financieramente a España. Y la debilidad fundamental del Imperio Español radicaba en que ellos no habían construido industrias. Seguían desarrollando una política de economía agraria, fundamentalmente agraria, donde esto le impedía un desarrollo de la nación de manera industrialista. ¿Por qué? Porque tenían tanto dinero que le venía de Europa que ellos compraban los bienes a otros países que eran Francia e Inglaterra fundamentalmente. No podían competir con los bienes manufacturados de Inglaterra y Francia. Lo que termina de destruir al Imperio Español justamente es la invasión napoleónica a la península. La debilidad española se fundamenta, es decir, cae ahí definitivamente con la invasión de Napoleón a España, donde pone a su hijo, José Bonaparte, como emperador español y retiene a presa al rey español, Carlos IV, y Fernando VII, que era su hijo. Entonces, esto aumenta la posibilidad con las tendencias en las colonias de escapar del dominio español. Ahora vamos a ver brevemente, fíjense ustedes, todo lo que era España, todo lo que era el Imperio Español, era impresionante. Aquí tenemos toda Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, se llegaba hasta el centro, lo que es Luisiana, el centro de Estados Unidos, California, Miami, todas las islas, las Antillas, Cuba, Haití, parte del África, España misma, parte de Italia, Nápoles, el reino de Nápoles, y parte de lo que era Bélgica y Holanda, que son los primeros en independizarse. También toman las Filipinas, que luego son conquistadas tanto
Cuba como las Filipinas son tomadas por los norteamericanos. Son las primeras colonias, no, lo disfrazan, no van como colonizadores, pero siguen el sistema inglés donde a través del comercio, a través de otros, de la venta justamente de sus productos, dominan a los gobiernos. Bueno, ya dijimos que en España reinaban los Borbones, las complicaciones financieras, la economía agraria de la península y las invasiones napoleónicas llevan a la destrucción del imperio español. Y es entonces cuando aparecen las revoluciones burguesas. Es el periodo de las revoluciones latinoamericanas. Es decir, las revoluciones burguesas que se instalan en Latinoamérica a través de las revoluciones latinoamericanas. La primera revolución que se hizo fue en Venezuela, en Colombia. Colombia fue el nombre que Miranda pensó para toda Sudamérica y Bolívar adoptó para la República Unida de Nueva Granada y Venezuela. En esta parte del continente se libraron las batallas más sangrientas contra los españoles, porque ahí estaba el centro del imperio español, en lo que es Perú y en lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador. Ese era el centro del dominio español, juntamente con Panamá, donde en parte de Centroamérica. Venezuela fue el primer país que se declara independiente y desde un inicio se empezaron a ver las tensiones, las contradicciones internas que existían entre las distintas clases sociales que estaban justamente en toda la zona, en todas las colonias de España. Aparecen tensiones regionales, particularmente entre las capitales de los reinatos y las dependencias, por ejemplo, entre Perú y Potosí. Las diferencias de clases y castas que llevan como consecuencia de guerras, su consecuencia de guerras sociales. Los antiguos puertos comerciales, que eran los únicos puertos donde podía salir las flotas españolas, que era Santa Marta y Cartagena. Cartagena, los piratas ingleses lo trataron de tomar en muchísimas oportunidades y no lo lograron porque se defendieron los criollos y los españoles de una manera heroica e impidieron que los piratas ingleses y franceses tomaran Cartagena, que era uno de los centros, uno de los puertos más importantes de España. Santa Fe también en Bogotá. Todo ese territorio de que estamos hablando era parte en un principio del virreinato del Perú, pero en 1739 se crea el virreinato de Nueva Granada con capital en Santa Fe, Bogotá, donde está la sede de este nuevo virreinato de Nueva Granada. Es decir, cuando toman el poder los Borbones que venían de Francia, una familia francesa, que es justamente la actual familia reinante en España, es familia Felipe VII, sexto es el rey de España, es Borbón. Bueno, ellos reorganizan administrativamente el continente, crean nuevos reinatos y crean nuevas intendencias, crean el virreinato del Río de la Plata, donde aparecen nuevas intendencias, como en Buenos Aires, en Córdoba, en el norte, y de ahí se van formando las provincias. Ahí van apareciendo lo que son en el futuro las provincias argentinas. ¿Cuál era la situación social en esta parte del mundo? En Latinoamérica, en las colonias españolas. Era una situación bastante mala.
Las haciendas esclavistas cultivaban café, azúcar, cacao, y por el otro lado, la actividad fundamental era la explotación minera de oro y plata. Esto había enriquecido a una parte de la población, que eran la clase propietaria. No todos podían ser propietarios, solo los españoles y sus hijos, que eran los criollos. En Santa Fe y otras, en Santa Fe, en el Virreinato de Nueva Granada, prosperó la manufactura de artículos textiles y cuero para comercio interno. La relación entre españoles, criollos, mestizos y negros se mantuvo de manera forzada durante la colonia, pero la revolución dio nacimiento a una nueva, a graves exactaciones sociales. Bueno, acá tenemos las distintas clases sociales que que estaban en el virreinato. Es decir, a los indios se le llegaron los negros, una mezcla de criollos, de españoles con originarios y españoles con negros. Bueno, dio lugar a una serie de razas que los españoles y los que vivían acá utilizaron justamente para el dominio de la gente y de la población. Mientras más blanco eras, más podías ascender en los puestos sociales. Si no eras blanco, no podías acceder a la educación, no podías acceder al gobierno, en los cabildos. Es decir, tampoco podías acceder a la propiedad. Es decir, esto llevó a una situación que creó un malestar muy grande. Antes de esto no existía la división en razas. La división en razas la traen justamente los conquistadores españoles, fundamentalmente portugueses e ingleses también. En el siglo XVIII, 1780, Venezuela llega al 1.000.000 de habitantes. Era muchísimo para esa época, 1.000.000 de habitantes. La mitad vivía en Caracas. Y allí residía una opulenta aristocracia que todavía existe. Son las aristocracias que se mantienen durante siglos, como sucede acá en Argentina, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, propietarias de bienes inmuebles, propietarias de la tierra. A esto se le agregan luego posteriormente las multinacionales que van tomando el dominio también de la tierra a través y fundamentalmente de las exportaciones. Allí residían los mantuanos. Los mantuanos era la aristocracia, eran 600 familias dueñas de hacienda, ganadería y plantaciones esclavistas. Recordemos que en España los aristócratas, las familias que dominaban España en la época de la colonia, eran 100 exclusivamente. Acá, bueno, eran 600 familias. Los blancos formaban el 20% de la población, los mestizos, fíjense ustedes el desarrollo de la cantidad poblacional de los mestizos, llegaban al 45%, eran lo que se le llamaban pardos. Los blancos españoles y criollos le tenían miedo, no querían que entraran al ejército porque podían llegar a quedarse con el poder. Otro 20% eran indios, perdón, y el resto eran negros, esclavos, libertos y fugitivos. Como España imponía una situación monopólica, la creciente producción de cacao, el 60% de las exportaciones era el cacao, el tabaco, el algodón y el café, se vendían a precio muy bajo a los comerciantes españoles, que eran los únicos que estaban autorizados a comprar y a vender. Esto traía, por supuesto, graves problemas y traía injusticias y además
traía una situación de rebeldía por parte de los criollos. Uno de los primeros grandes levantamientos que se producen fue el levantamiento de Coro, zona azucarera, en 1789. Es justamente allí donde un sambo mestizo de indio y negro, José Chirino, y el negro Caridad González, levantan a miles de esclavos. Es como el tema de Espartaco, no sé si, en Roma. Se levantan miles de esclavos y buscan tomar el poder. Y van incitados por justamente las ideas de la Revolución Francesa. El ejemplo de los insurrectos de Santo Domingo en Haití, en estas islas que eran españolas, produjo un levantamiento en La Guaira, Caracas, que fue abortado. Estos levantamientos preocupaban a la aristocracia, por supuesto, como el ascenso de los pardos. Si los pardos que eran mestizos tomaban el ejército, ellos tenían miedo de perder el poder. Pero la aristocracia mantuana se negaba a aplicar las normas reglamentarias de la esclavitud, que habían sido dadas desde España y nunca las quisieron aplicar porque ellos querían mandar sin ningún límite. Y ellos alegaban, como dicen ahora, son unos muertos de hambre, negros de mierda y cosas así. Eso viene de esta época. Alegaban que los esclavos eran proclives al vicio de la independencia, eran ociosos, no trabajaban y que ellos tenían que guiarlos. Lo mismo sucede ahora de distintas maneras y con distintos nombres. La incursión de Miranda. Miranda, en 1806, expuso a los gobiernos inglés y norteamericano el proyecto constitucional de una monarquía incaica. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que los incas habían dominado gran parte de Sudamérica y con eso podían entrar en todas las naciones. Por supuesto que quienes iban a gobernar verdaderamente eran los criollos, los hijos de españoles. Se pretendía de esa manera unificar a todos los pueblos de Sudamérica, combinando el sistema parlamentario y el federalismo. Cada país tuviera su independencia, su autonomía federal, un sistema parlamentario y hubiese un gran pacto y unión entre todas las naciones que estableciese una constitución para toda Latinoamérica. La propuesta enfatizaba la división de poderes y establecía condiciones de mérito propiedad para gozar plenamente de los derechos políticos. Se incorporaba en la nueva constitución, se contemplaba que un tercio de indios y pardos en la composición de los cabildos. Esto era algo revolucionario, porque los cabildos estaban formados por españoles fundamentalmente y por criollos. Eran los que gobernaban en los cabildos. Bueno, se logra en Nueva York y Haití, logra Miranda reunir armas, 500 voluntarios, la mayoría ingleses y pocos sudamericanos. Tiene el apoyo del gobernador británico de Trinidad y toman la ciudad de Coro, pero no logran, la población no se levanta, no logran levantar a la población. Aquí viene la primera república venezolana, que se llama la República Aristocrática Venezolana. Es el primer grito de libertad, que no logra mantenerse, que fue el 19 de abril de 1810.
fueron los mantuanos, es decir, la aristocracia de Caracas, que moviliza a una multitud a la Plaza Mayor de Caracas y toma el poder creando la Junta Conservadora de Derechos de Fernando VII. Se creó una junta, como aquí se creó la primera junta. Pero ¿qué sucedió? Los mantuanos, y esta fue la diferencia con aquí con Argentina, con el Reinato del Río de la Plata. Aquí había héroes que intentaron crear una gran nación y unir a toda Latinoamérica. Eso lo vamos a ver posteriormente, como Moreno, Belgrano. Luego lo continuó San Martín, Castelli. Todos ellos tenían otras ideas y allí aparece el plan de operaciones de Mariano Moreno que presenta la primera junta. Lo vamos a estudiar, vamos a ver qué querían. No son muy distintas las cosas que querían a lo que se quiere ahora. Esto se viene repitiendo desde hace siglos, lamentablemente. Hay un sector conservador que no quiere perder su poder y está aliado justamente con otros intereses que no son los propios. Los mantuanos entonces buscaron declarar la libertad de comercio, que era lo que ellos querían, comerciar con los ingleses, franceses, suprimir los impuestos a la exportación, proscribieron la trata de negros sin abolir la esclavitud. En esos días entonces se dieron movimientos paralelos en Buenos Aires, el 25 de mayo, Santiago de Chile y Bogotá. ¿Quién es la figura de estos movimientos aquí en el norte de Latinoamérica? La figura de Simón Bolívar. Bolívar era hijo de una de las más ricas familias mantuanas y huérfano desde niño. Su maestro le inculcó nuevas ideas, nuevas formas de entender la realidad y un nuevo pensamiento y una nueva Weltanschauung, una nueva visión de la realidad desde Latinoamérica. Fue el discípulo de Rousseau, que era Simón Rodríguez. Aquí en Mendoza hay una universidad, una escuela que se llama, lleva el nombre de Simón Rodríguez en la calle Don Bosco. En sus viajes a España se relacionó con logias secretas orientadas por Miranda. Entonces, ahí trabó amistad Bolívar con Miranda. Y al regresar a Venezuela, Bolívar en 1810 hospeda en su casa a Miranda, en su mansión. Y la Junta lo designa general de los ejércitos a Miranda, que había combatido en Francia y en Estados Unidos, y juntos animan la Sociedad Patriótica. En diciembre de 1811 se dicta una constitución con representantes de las 7 provincias que reemplaza a la Junta por un triunvirato. No obstante, se mantuvo la división entre ciudadanos con y sin derecho a sufragio. Solo los propietarios podían dictar leyes y los realistas aprovecharon esto, con apoyo del clero, instigaron a los pardos y negros contra los mantuanos, explotando el antiguo resentimiento que existía entre estos, ¿no? Entonces, esto llevó a que los realistas, con apoyo del clero, instigaron a estos sectores de la población y se produjo la caída de la primera República Venezolana. Otro de los elementos que produjo la caída de la República fue un gran terremoto que hubo. Un gran terremoto que tuvo más de 20.000 muertos, que arrasó Caracas. Y la Iglesia lo explotó como castigo divino a los patriotas.
La Iglesia apoyaba a la monarquía. Esta fue una de las razones también que llevaron a establecer la libertad de cultos, ¿no? Un ejército español llega a Puerto Rico y con el apoyo de Pardos y las guerrillas llaneras, que eran muy poderosas, toma la plaza fuerte de Cabellos, llevando una situación de desgobierno. Entonces se confiscaron, Miranda se rindió y para evitar la muerte y la pérdida de propiedades de los patriotas, pero Bolívar interpretó que su comportamiento había sido una traición. Apresaron a Miranda y se lo entregaron a los españoles, logrando pactar con ellos. Los españoles quisieron confiscar una propiedad de los patriotas, pero el gobierno español del capitán Monteverde no trajo mejorías ni a Pardo ni Llanero. Esto siguió con el conflicto. Siguió que el conflicto siguiera adelante. Se produce la revolución de la Nueva Granada, Colombia. Se levanta el levantamiento de Quito en 1809, que formaba parte del virreinato de Nueva Granada. Triunfó momentáneamente hasta 1812, de 1809 a 1812, donde las fuerzas de Lima, que era el centro del imperio español en América, conducidas por un general experimentado, Toribio Montes, logró que los patriotas bajaran sus armas. Pero este levantamiento repercutió también en Nueva Granada en Antonio Nariño, que era un joven oficial de milicias, lo que es hoy Quito, Colombia, toda esa zona, que publicó la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa. Con eso fue, fue detenido y se lo mandó condenado a prisión y luego se escapó a Europa. En 1810, en 1810 un cabildo abierto depuso al virrey el virrey Amar, nombrando una junta de criollos. Nariño tomó el poder y publicó un periodo para difundir sus propuestas anteriormente y fue designado dictador perpetuo en Bogotá en 1803, lo que hoy es Colombia. Las fuerzas españolas se reorganizaron y Nariño en 1814 fue derrotado. Aparece la Segunda República Venezolana, que publica, ante sus derrotas anteriores, Bolívar publica un manifiesto de Cartagena que redacta en 1812. Ahí analiza las causas de los fracasos que había tenido en su lucha contra los españoles y también contra la situación que existía en ese momento. Él consideró que las causas de la derrota era una mala administración de las rentas públicas, desacuerdo entre las clases sociales, influencia negativa de la Iglesia Católica y el terremoto de 1812. Bolívar pensaba que la democracia era prematura en esos momentos. En Caracas, Bolívar funda la Segunda República y en enero de 1814 obtiene poderes supremos. Y llegó a disponer que toda propiedad pertenece al Estado. Esto llevó justamente a que se le levantaran los mantuanos y Bolívar tuvo que abandonar Caracas. Una vez restaurado en España, Fernando VI, el hijo de Carlos IV, manda a una gran expedición financiada por bancos europeos al general Paulo
Morillo, que arriba a América medio centenar de barcos con 10.000 hombres bien armados, entraron en Caracas. Y ya en octubre de 1816 había completado la reconquista de Cartagena, Bogotá y las demás capitales provinciales, restableciendo el virreinato. Esto lleva a justamente nuevamente escribe a Bolívar a escribir una carta que se llama la Carta de Jamaica. En la Carta de Jamaica, Bolívar se busca que los ingleses lo apoyaran y señala, es interesante esta carta, es interesante lo que dice, señala la preferencia de los americanos por la forma republicana y la necesidad de unidad de toda Latinoamérica, por la forma republicana y federal. Él dice, fíjense ustedes, no somos ni indios ni europeos, sino una especie media entre legítimos propietarios del país, los indios, y los usurpadores españoles. En suma, dice, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, que son nuestras leyes jurídicas, tenemos que disputar a estos. Disputar a los del país, disputar su derecho y mantenernos en contra de la invasión de los invasores. Luchar contra los indios, decía, y contra los españoles. Bueno, esta es una situación bastante interesante que va cambiando con el tiempo. Va cambiando con el tiempo. Bolívar convoca un gran congreso venezolano en Angostura en 1819, plantea sus ideas constitucionales, donde él proponía un gobierno aristocrático con voto restringido, amplísimos poderes del Ejecutivo y el Legislativo bicameral, con un Senado hereditario y un cuarto poder moral. En agosto se aprueba la Constitución de 1819, sin el Senado hereditario ni el poder moral. El 12 de julio de 1821 se dicta la Constitución para la Gran Colombia. La Gran Colombia es esto. Sería Venezuela, Cundinamarca, que sería Colombia, y Quito, que sería Ecuador. Miren qué inmenso país. Llegaba hasta la mitad de Centroamérica. Esta constitución organiza un gobierno central en Bogotá y en varios departamentos provinciales. Se legisla la liberación progresiva de los esclavos y se crea un fondo de recaudación de impuestos sucesorio para compensar a los amos. Se otorga voto a quienes supieran leer y escribir y fueran propietarios de inmuebles. Bolívar avanza sobre Nueva Granada, que ya es el momento, el empuje que lleva Bolívar para derrotar a los españoles. Cruza los Andes, cruzando los Andes, avanza sobre Nueva Granada en Colombia y vence a los españoles, los enemigos, que no solamente estaban los españoles, había gente que los apoyaba, las élites los apoyaban, en la batalla de Boyacá. Esta es una de las más importantes batallas que se libra en
Latinoamérica. La batalla de Boyacá, en agosto de 1819. En diciembre de 1819, el Congreso de la Angostura crea la República de la Gran Colombia, que comprendía lo que vimos recién, Colombia, Venezuela y Ecuador. Bolívar es designado presidente y se instituyen dos vicepresidencias a cargo de Francisco Paula de Santander y otra para Venezuela por el doctor Juan Germán Roscio. En ese momento, San Martín venía de Mendoza, cruza la cordillera y llega al Perú. Toma, es decir, vence a los realistas en Chile, junto a O'Higgins, y continúa hacia Perú, siguiendo el plan que tenían trazado las logias masónicas. Consigue ocupar Perú y declara la independencia del Perú e instala un protectorado. Aquí está la reunión de Guayaquil, la famosa reunión secreta entre San Martín y Bolívar. Entonces, Bolívar se reúne con San Martín en Guayaquil y como San Martín carecía de fuerzas suficientes, no tenía el apoyo justamente del directorio del gobierno de Buenos Aires. Al contrario, Buenos Aires quería que volviera para derrotar a sus opositores internos, entre ellos justamente a todos los que no querían que los porteños tomasen el poder en el ex virreinato del Río de la Plata. Y San Martín carece de la fuerza suficiente para seguir la batalla y se retira. Decide integrar el poder al Congreso convocado al efecto, que lo había nombrado gobernador, presidente, y allanar el camino a Bolívar, deja su ejército argentino-chileno, en Lima. Bolívar es nombrado dictador por el Congreso y tiene un gran general, que es Sucre, gran general y político. Se crea un nuevo ejército integrado, un ejército multiamericano, multilatinoamericano, formado por colombianos, venezolanos, argentinos, chilenos y peruanos. En agosto de 1824, Sucre logra un gran triunfo en Junín y vence definitivamente a los realistas en la batalla de Ayacucho en 1824. Boyacá y Ayacucho y Junín fueron las batallas más importantes que se realizaron en toda Latinoamérica. Tenemos que saberlo. Esa fue la realidad. Porque ahí se vence definitivamente a las fuerzas españolas. Entonces ya estamos terminando. Bolívar llama a un congreso en Panamá, donde ya había firmado con San Martín y con O'Higgins 2 tratados de unión, liga y confederación. Monteagudo, que había estudiado con Moreno y con Castelli en Potosí, en la Universidad de Charcas, es la persona que se pone al lado de Bolívar y redacta todos estos escritos, en especial el ensayo sobre la necesidad de una federación general entre estados hispanoamericanos y plan de su organización.
Ya dijimos que era mestizo Monteagudo, pero fue uno de los héroes verdaderos de la revolución y participó en cuanta revolución hubiese. Estuvo también acá por Mendoza, colaborando con San Martín. Entonces, la idea generó entusiastas adhesiones y Bolívar invita a las nuevas repúblicas al Congreso anfitriónico, o sea, anfitriónico significa un congreso de integración en Panamá. El gobierno porteño de Rivadavia, por supuesto, los porteños no querían saber nada de perder su poder o de compartir su poder. Por eso también perdimos el norte. Perdimos Potosí, que formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Perdimos Uruguay y, y perdimos parte de lo que era el Brasil. Paraguay también formaba parte del virreinato. Bueno, esto es porque los comerciantes de Buenos Aires no querían por nada perder el poder económico y político. En Londres preocupaba que se formase una coalición contra Brasil, que eran los aliados del imperio del Brasil, que se había separado ya de Portugal, con Pedro I, que había declarado la independencia del Portugal a consejo de su padre, el rey Juan de Portugal, que le dijo que era mejor que se independizase para poder mantener esa parte del Brasil bajo dominio de la corona de Portugal. También Estados Unidos veía esta unión como un obstáculo a su proyecto de hegemonía continental. Desde un inicio Estados Unidos tiene idea de tener una hegemonía sobre toda Latinoamérica, como realmente lo tiene en la actualidad. Y temía que se agitaran la liberación de los esclavos y se oponía al plan de liberar Cuba. El Congreso de Panamá se reúne en 1826 con plenipotenciarios de México, Centroamérica, Perú, Colombia y observadores de Inglaterra y Holanda. No obstante, se aprueba un tratado de unión, liga y confederación perpetua. Este tratado, ya estamos terminando, tiene 31 artículos, cuales los principales establecía hacer cada vez más fuertes e indisolubles los vínculos y relaciones fraternales de los países miembros, se comprometían a sostener la integridad de sus respectivos territorios, se establecía el principio de conciliación y arbitraje para resolver conflictos internacionales y se reunirían cada 2 años, 1 o 2 años. Se concedía la ciudadanía a los habitantes de los estados contratantes. O sea, teníamos una misma ciudadanía para todos los habitantes de Latinoamérica. Y se preveía un plan de operaciones militares reservado. Lo que hizo Moreno, estas son las ideas de Moreno, llevadas adelante allí por Monteagudo. Un plan de operaciones reservado, que ya vamos a ver cuál era ese plan de operaciones cuando estudiemos en la próxima todos estos temas en Argentina. Había una ciudadanía común para todos.
se garantizaba los límites fronterizos de cada país. Realmente se proveía un futuro tratado de comercio, se prohibía el tráfico de esclavos y este tratado solo fue ratificado por el Congreso de Colombia, Venezuela, Colombia y Ecuador. Para terminar, ¿cuál era el pensamiento de Simón Bolívar? Bolívar, el pensamiento político. Bolívar reconoce y da importancia a la división de poderes. Plantea 4 poderes: el poder ejecutivo, legislativo, judicial y moral. Dice que el Estado de Derecho es la única fórmula para lograr la igualdad. El derecho, el Estado de Derecho, someterse a la ley, es la única forma de lograr la igualdad. Reconoce las bondades del sistema federal del gobierno. Reconoce a los mestizos de nuestros pueblos, cosa que era impensada para esa época. Reconoce como un problema la tiranía, la ignorancia y el vicio que reinaban, heredado, dice él, de los españoles. Dice que la educación y la moral son la base de un país civilizado y democrático. Y fíjense ustedes, recomienda que se dicten leyes que nos sirvan a nosotros, que no copiemos leyes ajenas. No copiar leyes ajenas sin saber cómo afectarán al gobierno. Y eso es lo que hemos hecho siempre. Traemos la ley de Holanda, la ley de Finlandia, y fíjense lo que dice la Constitución de... Por favor, hay que pensar por nosotros mismos. Esto es lo que pedían nuestros héroes. Es una constitución política, y lo que pedía, por supuesto, Alberdi. No debemos usar traje usado, sino el traje nuestro, el traje que mejor nos quede. La educación, entonces, popular, debe ser el cuidado predilecto del Congreso. La educación popular de todo el pueblo, no solamente de un sector. Moral y conocimiento son los polos de una república. Chicos, terminamos esto con la imagen de Simón Bolívar y una frase de su pensamiento. La unión, si llega a introducirse entre nosotros. Fíjense ustedes. Ya la veían venir desde hace siglos. Y seguimos ahí. Bueno, chicos, terminamos esta clase, ya la vamos a subir. La próxima clase veremos qué sucedía aquí, en el Virreinato del Río de la Plata.